Muy bien, estaremos hablando del proyecto de generadores de corriente directa para la clase de máquinas eléctricas 1. Muchas gracias. Y este proyecto será presentado por el alumno Víctor Manuel Pereira. El contenido que presentaremos sería la introducción, objetivos, fundamentos teóricos, prototipo modelado y la simulación en multisim. Muy bien, comenzaremos con la introducción. Al trabajar las máquinas eléctricas DC, se tendrá un enfoque directo en las características de excitación de un generador DC o corriente continua. En el presente informe se tratará la comprobación de la relación entre la FEM de la armadura y la corriente de excitación por medio de experimentos. También se busca aprender las características específicas de este tipo de máquina, como ser el fenómeno de autoexcitación, pero esto es más aplicado para una máquina eléctrica y nuestro proyecto estaría basado en un estator, en un dínamo. O sea, estaríamos viéndolo de una manera más casera, ya que es un proyecto que se estaría haciendo con materiales básicos. Igual, al final podríamos terminar diciendo que una máquina eléctrica como el generador ha sido la punta de la cual se han derivado otras máquinas de corriente continua. Y durante todo lo que vamos a ir desarrollando podemos ver conceptos como el flujo magnético en una máquina de corriente continua es producido por la bobina de campo que lleva corriente, y así podremos ir viendo más conceptos. Ahora pasamos a ver lo que son los objetivos. Aplicar los conocimientos obtenidos en clase mediante la simulación de un proyecto. Esto lo podríamos tomar como el objetivo general de este proyecto, ya que estamos afianzando lo que hemos aprendido en la clase. Segundo, conocer el funcionamiento y utilidad de los generadores de corriente directa, que creo que el más conocido es cuando se aplica para alimentar alguna carga en caso de no tener acceso a electricidad. Aprender cómo se aplican las leyes de inducción de Faraday en los generadores o la ley de Lenz, entre otras. También desarrollar un simulador que nos permita observar el funcionamiento de manera gráfica de un generador. Ahora pasaremos a ver los fundamentos teóricos del tema. Empezaremos con lo que es campo magnético. Un campo magnético es una región de espacio donde existen fuerzas magnéticas, fuerzas que se pueden atraer o repeler, como los imanes. El campo magnético de una máquina de generación DC que se puede obtener mediante un imán permanente o por medio de polos. En este caso, los polos se excitan mediante la circulación de una corriente por los devanados de excitación a través de una fuente independiente o por autoexcitación, es decir, la propia corriente produce un campo magnético en las bobinas del campo de excitación. Muy bien, ahora pasemos a lo que sería inducción magnética. La ley de Faraday establece que si un flujo atraviesa un espacio de alambre inductor, se induce en este un voltaje directamente proporcional a la tasa de cambio del flujo con respecto al tiempo. Esto se explica mediante la siguiente ecuación, que nos dice que el voltaje inducido es
es el inverso o el negativo de la derivada del flujo con respecto del tiempo. Al final, la inducción magnética es lo que nos estaría generando el voltaje que nos estaría, o la corriente que nos estaría alimentando la carga conectada al generador, ya que ese voltaje o corriente inducida es la que nos estaría alimentando la carga a través de convertir energía mecánica en eléctrica. Muy bien, pasemos a definir lo que es una máquina eléctrica. Una máquina eléctrica es un dispositivo capaz de transformar cualquier forma de energía en energía eléctrica o en la inversa, y también incluimos en esta definición las máquinas que transforman la energía en la misma forma de energía, pero con una presentación distinta, más conveniente a su transporte o utilidad. Se clasifican de tres maneras las máquinas eléctricas: generadores, motores y transformadores, que a su vez, como podemos ver en la imagen de abajo, podemos clasificarla en máquinas rotativas y estáticas. Las estáticas serían los transformadores, ya que estos no están en movimiento, simplemente hacen una conversión para elevar o disminuir el voltaje. Mientras que los motores y generadores son máquinas en movimiento o rotativas, que hacen cambio de energía mecánica a eléctrica o eléctrica a mecánica. Muy bien, ahora pasaremos a decir lo que es un generador DC. Los generadores de corriente continua son máquinas que producen tensión y su funcionamiento se reduce simplemente al principio de la bobina giratoria dentro de un campo magnético. Si una armadura gira entre dos polos magnéticos fijos, la corriente en la armadura circulará en un sentido durante la mitad del tiempo y en otro sentido durante la otra mitad del tiempo o periodo. Para producir un flujo constante de corriente en un sentido o corriente continua en un aparato determinado, se necesitarán lo que llamamos escobillas, que son las encargadas de hacer la rectificación para obtener así una corriente continua en vez de una que podríamos decir alternante. Ahora pasaremos a ver los tipos de generadores DC, comenzando con el generador de excitación separada. El flujo de campo se deriva de una fuente de potencia separada independiente del generador en sí mismo. Por otro lado tenemos el generador de derivación. En este caso el flujo de campo se deriva de la conexión de circuitos de campo directamente a través de la terminal del generador. Suministra su propia corriente de campo conectado directamente a través de las terminales de la máquina. Y en el caso del siguiente es un generador en serie. En este el flujo de campo se produce por la conexión del circuito de campo en serie con el inducido del generador. Y por último tenemos el generador compuesto acumulativo. En él están presentes tanto el campo de derivación como el campo de serie y sus efectos son aditivos. Muy bien, comenzaremos con el motor. Es la parte más importante porque es la fuente de la fuerza mecánica inicial. Alternador es el encargado de la producción de la salida de energía. Y el alternador a su vez está formado por el estator, es la parte fija exterior de la máquina, formada por una carcasa metálica
que sirve de soporte. En su interior encontramos el núcleo de inducción donde se alojan los conductores del embobinado de inducción. El rotor es la parte móvil que gira dentro del estator. Este contiene a su vez el sistema inductor y los anillos de rotación mediante los cuales se alimenta el sistema inductivo. Sistema de combustión. En función del sistema del modelo, disponemos con una característica u otra, aunque la medida es de una autonomía de 6 a 8 horas por lo general. Regulador de voltaje. Este elemento transforma el voltaje de corriente alterna a corriente directa o continua. Después tenemos el sistema de enfriamiento y por último el sistema de lubricación. Ahora, estos son componentes de un generador eléctrico comercial que podemos encontrar. Ahora, para lo del proyecto nosotros tendríamos lo que es un dínamo, que casi es igual, pero en este caso no llevaría ni motor ni tampoco sistema de enfriamiento o lubricación. Él estaría compuesto por el estator, que es la parte fija, y el rotor, que es la parte móvil. El estator es la parte fija exterior del dínamo. Contiene el sistema inductivo que se encarga de producir el campo magnético. El rotor es la parte móvil que gira dentro del estator. Hacia su vez, dentro de la carcasa también tendríamos lo que es la masa polar y las bobinas o los devanados. Entonces, a través del colector y las escobillas se conectan los circuitos. Y también podemos ver que la conmutación es una operación importante del dínamo, el cual se realiza a través del colector del gas. Su función es la transformación de una señal alterna a una señal continua. También se conoce como rectificador de señal, que es la parte más importante ya que es la que nos genera una corriente lineal. Con esto concluiríamos lo que son las partes del generador y en el caso de nosotros de las partes del dínamo. Ya casi finalizando, estaríamos viendo lo que son las conclusiones. La clase de máquinas eléctricas fue indispensable para poder aplicar las leyes, comprender el circuito equivalente y realizar la simulación. O sea, sin la parte teórica que nos han enseñado no podríamos haber comprendido cómo sería el funcionamiento de esta máquina. Segundo, el estudiante adquirió el conocimiento de cómo operar un generador eléctrico, sus partes principales, el circuito equivalente y el funcionamiento y fundamento teórico. Además, se adquirió conocimiento básico de otras máquinas eléctricas, como ser motores o transformadores. Mediante el prototipo de generador eléctrico, se pudo comprobar toda la teoría investigada, además de visualizar su funcionamiento eléctrico físicamente. Y al final, mediante un software, podemos observar la simulación de un generador eléctrico. Sin embargo, este también nos va a presentar algunas limitantes, pero nos ayudará a comprender mejor. Muy bien, ahora pasamos a ver los componentes para montar un prototipo de generador DC o dínamo. Entonces procederemos a ver los componentes.
ser de plástico o de metal. Tenemos la parte que en este caso sería dos láminas de aluminio que ya están previamente pintadas y una pequeña base de plástico que nos funcionarán como el estator de nuez. Luego estaríamos viendo lo que es el núcleo, que estaría con dos bobinas, y en la parte de adelante estaría el colector, que al momento de girar sería lo que nos generaría el campo. Todo estaría hecho soldado y listo para ensamblar. Luego pasaríamos a ver que ocuparíamos tornillos, tuercas, el tapón para el eje, que ese sería el que convertiría la energía mecánica aplicada a eléctrica, los soportes para el eje, de ahí tendríamos las dos escobillas, el cableado y por último el imán. Entonces procederemos a hacer un pequeño corte ahora y estaríamos viendo cómo va el montaje del mismo. Entonces iría haciendo pequeños cortes y viendo cómo va cobrando forma. De una máquina de coser para ver el funcionamiento. Muy bien, ahora a través del simulador de Multisim, este nos permitirá hacer la simulación de cómo estaría funcionando el prototipo que mostramos anteriormente. Entonces procederemos a buscar los componentes y después hacer el montaje.
Entonces iniciaríamos la simulación y ya con eso podríamos ver el voltaje que está fluyendo hacia el LED. Y ahí estaríamos viendo lo que es la gráfica que va creciendo y ahí más o menos se estabiliza hasta aproximadamente 2 voltios. Y eso sería, o sea, el funcionamiento o la simulación de cómo estaría funcionando un generador o en nuestro caso un dínamo. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí llegaría lo que sería la explicación de nuestro proyecto.